Vamos a arrancar, Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hablando de esta alianza, ¿no? De esta fotografía que en su momento ya se había reunido la senadora nacional Beatriz Ávila y Germán Alfaro, exintendente, con el gobernador días antes o meses después de la asunción del gobernador. ¿Cómo estás? Así es, buenas tardes. De hecho, la cercanía de Beatriz Ávila, senadora electa por Juntos por el Cambio, por la oposición al gobierno de Osvaldo Jaldo, viene manteniendo un registro de votaciones que satisface políticamente al gobernador de la provincia, en parte porque ella está dentro del espacio que a priori apoya las políticas de Javier Milei y por eso se da esta, de alguna manera, coaligación de intereses que arrancó desde el mismo momento en que Osvaldo Jaldo tuvo que negociar mano a mano con Javier Milei. La realidad es que el acercamiento de Germán Alfaro se produce en un momento muy importante para la política local, porque es un momento en el que el gobernador de la provincia y los estrategas políticos de Casa de Gobierno, los estrategas del PJ, vieron con mucha atención el desempeño electoral del justicialismo nacional en Chaco, San Luis, Jujuy, Salta y Ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo que vieron con preocupación a la Libertad Avanza, que empieza a mostrar que tiene apetito electoral de cara a octubre. Y sobre todo tiene apetito electoral por dos tipos de provincias. Bien. Las que eligen senadores, no es el caso de Tucumán, no. Elegimos solo diputados. ¿Cuándo se...? El 27 de octubre, si mal no recuerdo, es fecha el domingo 27 de octubre, es fecha de elecciones en todo el país, porque son las generales, pero al mismo tiempo, además de las que eligen senadores, las provincias que tienen grandes centros urbanos, grandes aglomerados urbanos. ¿Por qué? Porque es ahí donde la Libertad Avanza capitaliza su potencia electoral. Bien. ¿Con quiénes se reunió Osvaldo Jaldo antes de con Germán Alfaro? Con Rosana Chala, intendente de la capital, recientemente obtenida electoralmente por parte del PJ, sí. Y con su ministro de Desarrollo Social, Federico Masso. Los tres son dirigentes de la capital. Los tres son dirigentes, sobre todo Masso y Alfaro, dirigentes territoriales de la capital, claro, y con mucha presencia. Me parece que es un claro mensaje, puertas afuera del PJ, sobre todo para los sectores que tienen alguna crítica respecto a cómo se está conformando el frente, que a priori se llamaría Primero Tucumán, de cara al armado electoral, entendiendo que hay que mitigar en lo posible para el gobernador de la provincia el arrastre electoral que tenga el único capital político de Javier Milei, que es el sello La Libertad Avanza. Estamos con la imagen de Germán Alfaro, exintendente. Él dijo que no va en busca de un cargo político, ni va a ser, y descarta ser candidato a diputado. ¿Esto es así? ¿Le podemos creer esto? A priori uno debería creer en la palabra de la gente con la que uno conversa. También sabemos que, para ser políticamente correctos, la política es bastante dinámica. Es cierto que no solamente Germán Alfaro dijo públicamente que no aspira a ser candidato, sino que desde Casa de Gobierno y desde el armado del frente que responde a Osvaldo Jaldo, se dejó trascender, hay que ver cuando los papeles estén firmados, que no se va a permitir la candidatura de extrapartidarios al PJ en el frente que va a competir en las próximas elecciones. Una señal para tranquilizar las aguas dentro de la dirigencia justicialista que apoya al gobernador y que miraba con algún tipo de recelo, particularmente este tipo de acercamientos con actores que puedan ayudar a sumarle peso político y electoral al armado justicialista en la provincia de Tucumán, pensando sobre todo en la posibilidad de que la tan mentada unidad, de la cual hablaba el concejal Carlos Sale, se dé o no se dé, porque son dos escenarios completamente diferentes para la oferta política en la provincia de Tucumán. Hay una foto en la cual, día antes del 25 de mayo, justamente Germán Alfaro tuvo una importante reunión con todos los que lo acompañan dentro de la política. Y vamos a ir mencionando a cada uno de ellos, y lo mostramos ahí en pantalla, Pato, y lo podés ir analizando. Tenemos por un lado, lo tenemos a Carlos Sale, y por otro lado también a Ocaranza, Johnny Ávila, sí, Ana González, que es actual concejal. No, hay más que las presencias, sí, capaz que la foto está un poquito cortada, pero hay ausencias.
Me falta un Está el Tano legislador. Alfaro, Rolando Tano Alfaro. Me falta un legislador que supo ser secretario de gobierno, además de Ocaranza, o que estuvo muy vinculado Sí. a la gestión. Creo que es Raúl- Walter Berarducci, Sí, que no Raúl está. Pellegrini también Raúl dijeron que Pellegrini estuvo. sí estaba en la reunión. Sí. Me falta Claudio Viña, que saltó de Fuerza Republicana Sí. luego a las filas de Germán Alfaro y ocupó cargos en la Dirección de Ingresos Municipales. Me parece que no están todos los que quisieran estar con Germán, o los que Germán quisiera que estén con ¿Qué él. se debe esto? Entiendo que este largo silencio del 2024 y este acercamiento Carlos Arnedo también estuvo trabajando. también, y que rompió el bloque en el Consejo Deliberante. Sí. De repente uno empieza a ver que, bueno, sin el calor del poder de un liderazgo político que tuvo 8 años en la ciudad de San Miguel de Tucumán como cabeza de la ciudad, y 8 años más, o sea, 16 años en total, como segundo en la ciudad, porque recordemos era secretario de gobierno de Domingo Amaya. De repente uno empieza a ver que se empieza a fraccionar, algo que sin embargo, creo Sí. yo, no disgusta del todo a Osvaldo Jaldo y a Casa de Gobierno, pensando sobre todo en la fragmentación de la oferta opositora en la provincia de Tucumán. ¿Te acuerdas que yo te decía recién? Diferente es el PJ unido y el PJ dividido. Total. Diferente es el PJ dividido con toda la oposición dividida a el PJ dividido con toda la oposición unida o con una oposición muy consolidada en dos ofertas electorales diferentes que podría poner en riesgo el reparto final de bancas que se termine decidiendo por parte de la ciudadanía en octubre de este año. Me parece que tiene mucho que ver la forma en la que se están empezando a armar los espacios. De hecho, si mal no tengo entendido, esta tarde había una reunión de aquello que supo ser Juntos por el Cambio, empezando a tirar puentes o atender líneas de comunicación para tratar de ver si es posible llegar al 17 de agosto, otra fecha patria, con algún tipo de acuerdo de cara a los comicios. Claro, porque todavía no tenemos candidatos definidos. De hecho, el 13 de agosto, si mal no recuerdo, hay que presentar las alianzas, Claro. y el 17, 4 o 5 días después, hay que presentar los nombres, y no tenemos nombres salvo de La Libertad Avanza, que incluso lo puso en duda, y de Ricardo Bussi, que uno supone que será él si es que es candidato. No hay nombres del oficialismo. Bueno, Javier Noguera, pero no sabemos si va a competir por dentro o por fuera del PJ. Claro. No hay nombres Luis en la Romano, palestra. que también hizo su aparición nuevamente. Sí, es cierto que en elecciones de este estilo uno necesita tener muchísimo nivel de conocimiento a nivel provincial, no solamente en capital o en algunos sectores de la capital, para plantear una candidatura viable de cara al electorado. Es cierto que diferente es hacerlo como un candidato aislado, con un partido, creo que el de Luis Romano es el MUP, diferente es hacerlo con el MUP a hacerlo con la boleta del oficialismo local o de su principal adversario. Claro. Son herramientas electorales diferentes para dar a conocer la propuesta de cara a la sociedad. Creo que está por verse, y sobre todo está por verse cuál es el mensaje que se decide dar, porque acá yo poniéndome en la piel de Germán Alfaro, digo, mi esposa votó todo lo que el gobierno quiere y el voto peronista no necesariamente está en idéntica sintonía con el presidente de la Nación. ¿Cómo voy a salir a militar el voto por la lista oficialista sin caer en fuertes contradicciones? Me parece que es una dinámica presente en todo el espacio que circunda al armado de Casa de Gobierno. Diferente es de aquellos que se oponen a Javier Milei. De todos modos, el gobernador se está reuniendo con todos prácticamente. Estuvo reunido con Tim Fernández también, que podría renovar su banca. De hecho, es uno de los que pone en juego su banca. También. Hay que ver si las estrategias o las tácticas electorales permiten que la de Elia Fernández de Mansilla no necesariamente la renueve ella siendo parte de la boleta, sino por un corrimiento de listas. Claro. Es parte de la estrategia. Es cierto que Osvaldo Jaldo, creo que yo pícaramente, está tratando de plantear un escenario estilo Sáenz en Salta o Zamora en Santiago del Estero, provincializando la elección y sumando a la mayor cantidad de actores posibles para que el mensaje sea lo más homogéneo posible en torno a su figura, que es la figura relevante hoy dentro de ese armado. Bueno, cambiamos de tema. De Tucumán nos vamos, bueno, también compete a la provincia de Tucumán. ¿Qué pasa con esta alianza de La Libertad Avanza con el PRO? Es una alianza
¿Es una alianza o es un sometimiento electoral luego del resultado en Ciudad de Buenos Aires? Yo recuerdo que allá por el año 2015, en Gualeguaychú, la Unión Cívica Radical decidió ir dentro del esquema de Juntos por el Cambio y permitirle a Mauricio Macri armar a placer con el color amarillo, al amarillo predominante en la Alianza Cambiemos, y una Unión Cívica Radical muy disminuida, porque venía de severas derrotas electorales desde el 2001. Hoy al PRO lo veo imitando el ejemplo de su primo, podríamos decirlo, de su prima la Unión Cívica Radical, luego de una derrota contundente en su principal bastión electoral, y de hecho con un Mauricio Macri que no tiene su principal caudal político, que es la capacidad de cerrarle la tranquera a dirigentes de segundas, terceras y cuartas líneas del PRO para que salten libremente a la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, una Libertad Avanza que, según dejó trascender Casa Rosada, espera que en la boleta con la que los ciudadanos voten los domingos electorales de octubre, porque se divide la elección de provincia con la nacional, todas las provincias, dijo Milei, quiere que sea la opción morada la que esté más clara en la boleta. Y eso es un dato. Si es morado no es amarillo. Claro. Y por lo tanto, la idea de un frente o una alianza como plantea el PRO se desdibuja cada vez más. Hay que ver qué decide hacer el PRO. ¿Qué jugada hará el expresidente Mauricio Y hay que ver si Macri, tiene ¿no? posibilidad de plantear algún tipo de jugada, porque le queda muy poco capital político, simbólico al menos, para decir, elijo un camino diferente a la Libertad Avanza. De repente uno empieza a ver que sus propios dirigentes empiezan a tomar decisiones por sí mismos, desprendiéndose de la figura de el líder espiritual, si querés, del PRO. En el Te Deum, el análisis de el García paso Cuerva. del presidente, Jorge Macri le quiere dar la mano, él lo ignora, lo mismo hizo con la vicepresidenta Victoria Villarroel. ¿Cuál es tu lectura de análisis a Y esto? sumó luego una foto con las dos filas de granaderos, el presidente al final de cara al altar de la iglesia y la leyenda Roma no paga traidores, puesto mensaje teledirigido a Victoria Villarroel y a Jorge Macri, sobre todo a Mauricio Macri, porque contrataron, y esto parece que duele profundamente en Casa Rosada, al mismo estratega que tenía Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, Anthony Gutiérrez Rubí, para la campaña en Ciudad de Buenos Aires. Dato de color, Migraciones intentó no renovarle la permanencia a Anthony Gutiérrez Rubí durante el tramo de campaña. Digo, pensando en... Ahí está. A mí de chico me enseñó, mira, mi abuela me enseñó que la vida es una rueda y uno puede estar arriba y después te toca estar abajo. Tal cual. Y me parece que ir por la vida dejando ofendidos, no digamos enemigos, ofendidos, es más peligroso que ir dejando personas que por lo menos tengan la amabilidad de recomendar algo. La investidura del presidente protocolarmente, y esto lo tienen que analizar, por supuesto, los que son profesionales del área de protocolo y ceremonial, ¿quién lo asesora? Porque para mí, yo lo veo mal. A ver, el presidente ¿Podés para mí... saludarlo y detrás, la abuela siempre dijo, los problemas de la casa... Se lavan los trapitos, se lavan en la casa, y el saludo no se le niega a nadie. A nadie. Pero lo que hizo el presidente, para mí no está bien. Es cierto que si hay algo que hizo el presidente es romper con todas las estructuras que uno tiene a priori asumidas respecto a la relevancia de una persona que decide por 47 millones de argentinos. Claro. Digo, a mí me parece que tiene cierto nivel de responsabilidad por el solo hecho de que nos representa a nosotros en el mundo. Sí, sí. También es cierto que Javier Milei es una persona que, bueno, cuando quiere hacer saber las cosas, las hace saber. Se lo dijo a Macri, le dijo un hombre, un señor mayor de cristal que llora por todo, a la persona que le garantizó llegar a ser presidente. Justamente, Macri lo ayudó mucho al presidente para llegar hoy a ser el presidente de todos los argentinos. Así es. Me parece que, de nuevo, está dejando demasiados heridos en el camino y demasiadas personas que van a querer tomarse revancha, porque la política en parte tiene que ver con hoy perder y mañana ganar, hacer una apuesta a largo plazo. Mira, después del debate de vicepresidentes, en el que Villarroel enfrentó mano a mano a Agustín Rossi, que en su momento era ministro de Defensa de la Nación, tendría cuidado con la proyección de Villarroel, más allá de que la green card de las Fuerzas del Cielo la tenga
digamos, la visa para ingresar a la Fuerza del Cielo la tenga vedada, pero no descartaría alguna opción que intente capitalizar un activo que tiene Villarroel, que es el aval, la cercanía, la simpatía de los sectores cercanos a la familia militar, si querés ponerlo en el país. Tiene una muy buena imagen entre aquellos que tienen algún tipo de vínculo con el área militar de seguridad del país. Un elemento, militares hay a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, igual que fuerzas de seguridad. Me parece que es un error, hay que ver si ese error luego repercute o no, porque no nos olvidemos además que a Villarroel le quedan 2 años más de controlar la Cámara que le es más esquiva y contraria al presidente, que es el Senado de la Nación. Total.